Continúo subiendo vídeos con nuevas herramientas que te pueden ayudar. Esta vez hablaré de la motivación. Si no le has dado todavía a suscribirte a mi canal, dale por favor, dale notificaciones y a la campanita para que te pueda seguir avisando de los vídeos que voy subiendo. Y sin ir más lejos, sin enrollarme más, toma papel y lápiz porque esta lección es poderosamente efectiva. Hoy vamos a hablar de la motivación. Me gusta exponerte algo muy interesante. No sé si te has dado cuenta cómo las palabras tienen un poder impresionante en nosotros. Tan solo tienes que ver que desde que somos pequeñitos nos empiezan a decir las cosas, nuestros padres, los educadores, y cómo, según cómo nos decían las cosas, tenían un efecto positivo o negativo en nosotros. Estoy hablando de las emociones que generaban, ¿verdad? Aunque ahora más adelante yo te diría que las emociones las ponemos cada uno de nosotros, pero eso cuando ya somos adultos. Cuando somos pequeños nos influyen muchísimo esas voces que nos dicen ponte la ropa, haz esto bien, eres un inútil o qué bien has hecho las cosas. Todo eso nos impacta de una manera, te diría yo, que importante. Tan importante que hay eventos que ocurren cuando somos niños y nos dicen estas cosas que son capaces de invalidar, por ejemplo, la capacidad de decisión de un adulto. Yo me he encontrado con pacientes que no saben decidir ni siquiera cuando están delante de un menú de un restaurante qué es lo que les gusta y lo que no, qué es lo que van a pedir y lo que no. Y suelen pedir, este tipo de personas suelen pedir lo que pide el resto, se dejan llevar. Hasta ese punto nos pueden perjudicar o nos pueden influenciar esa manera de hablar que han tenido con nosotros nuestros mayores, los que nos han educado. Yo siempre digo que en el fondo no es culpa de ellos, en el fondo son necesidades nuestras no resueltas y cuando somos adultos las hemos de ir resolviendo. Por supuesto que una persona tiene toda su vida por delante para ir cambiando ese tipo de cosas. Volvamos al tema. Cuando generamos el lenguaje interno, que es nuestro propio pensamiento, 5 a 8 años, estamos generando una manera de hablar que es impostada, que en el fondo es aprendida. Muchas veces se nos queda la voz de papá o mamá, que es la que nos habla por dentro, o al menos en algunas ocasiones. Es interesante ver cómo nos hablamos cuando queremos hacer algo. Yo he tenido personas que les hacía el siguiente ejercicio. Si tú te levantas por la mañana, cuando te levantas por la mañana, mejor dicho, ¿cómo te despiertas? ¿Cómo te levantas de la cama? Y a lo mejor me dicen, venga, va, otro día más. Y le digo, vale, si te tocase la primitiva y tienes que ir a buscar el premio hoy por la mañana, ¿cómo te levantarías? ¡Wow! Voy corriendo, quiero coger todo el dinero que estoy súper ilusionado. Muy bien. ¿Te has dado cuenta cómo cuando queremos hacer algo nos hablamos y cuando no queremos hacer algo nos hablamos? De eso va la motivación. ¿Cómo te hablas tú para generar una inercia y moverte? Es interesante que estoy hablando ahora mismo de la calidad de la voz interior con la que te hablas, de cómo te dices las cosas. Ya no tanto del mensaje, que también es importante, sino más bien de cómo te dices las cosas. Y esto me lleva a que, siendo yo hipnotizador, hipnoterapeuta, profesor de hipnosis, cómo decir las cosas puede cambiar del todo la balanza en lo que ocurra después en la persona. Para mí, en el inconsciente se establecen aprendizajes también de tonos de voz, de manera de hablarnos, que hacen que nosotros nos comportemos de una manera determinada. Hoy en día pienso que hasta el inconsciente, cuando una persona rebelde, puede ser a nivel inconsciente, con lo cual tú a un inconsciente que es rebelde no le puedes pedir las cosas de por sí, sino que tienes que tener en cuenta esa rebeldía, porque si no, no vas a conseguir ese cambio que está buscando esa persona. En el fondo hablaríamos de personalidades inconscientes, pero si te lo vas a pensar es que la personalidad en general tiene un 80% de inconsciencia, ¿verdad? O más. Así que quédate con el siguiente concepto. ¿Cómo te hablas tú para motivarte? Primera, ¿qué voz es? ¿De quién es esa voz? ¿De quién es esa manera de motivarte? Por ejemplo,
Si de pequeñito te motivaron diciendo, venga tío, espabila, ya está bien, verás que cuando eres adulto, solo si te hablas tú así, vas a conseguir ponerte las pilas. Porque te enseñaron a hacerlo así, aprendiste. Entonces tú ves gente que se motiva hablándose como le hablaba su padre, por ejemplo. Así que una de las características es qué voz estoy poniendo, la de quién, para saber cómo te motivaban y cómo aprendiste a ser motivada o motivado. Pero ojo, eso no quiere decir que tengas que seguir haciéndolo, ni mucho menos. Puedes hacerlo de otras maneras, como ya veremos. Al final es gestionar emociones, básicamente. Bien, no solo qué persona, sino qué tipo de manera de hablar. ¿Te subes el tono? ¿Te tienes que hablar fuerte por dentro? ¿Tiene que ser con rabia? Hay estudios hoy en día, a nivel psicológico se ha demostrado de que la rabia es una emoción poderosa, porque activa mucho y te lleva a la acción. Así puedes entender cómo hay personas que se hablan muy mal hacia sí mismas, con mucha rabia, y entonces se ponen a hacer las cosas. En el fondo la rabia, la ira, es una poderosa emoción para activarte, pero no es correcto hablarte mal. Como puedes intuir, no es muy bueno hablarte mal, porque si te hablas mal, tu valoración de ti mismo baja mucho. Así que ya tenemos quién habla por nosotros, el tipo de emoción que estamos transmitiendo cuando nos hablamos para motivarnos, ¿eh? Y podríamos ir un poquito más allá. ¿Qué mensaje, qué contenido tiene ese mensaje acerca de qué es lo que dice ese mensaje para podernos motivar? Hay gente que se insulta. Eres idiota. Se insultan y eso les funciona. Entonces, ¿qué tipo de mensaje te está llegando? ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando tú aprendas a cómo te motivas, sabrás cómo te tienes que hablar para llegar a tu inconsciente. Quizá no sea con rabia la mejor manera de llegar a tu inconsciente, pero de hecho es la que aprendiste y la que ahora mismo te puede funcionar. Así que tienes que ver cómo te estás hablando por dentro cuando te motivas a hacer algo y lo consigues. Porque entonces te darás cuenta de que es así como te tienes que hablar. Ahí hay mucho implícito. Por ejemplo, las creencias. Si tú crees que para conseguir algo necesitas motivarte mucho, hablarte mucho, entonces siempre que quieras conseguir algo vas a tener que hacerlo así. Yo creo que por eso han surgido muchas terapias también, muchas terapias repetitivas, porque habrá gente que le funciona muy bien una terapia repetitiva, o sea, repetir continuamente cosas como oraciones, frases. Para mí, si la repitas una vez con la emoción adecuada y visualizando de forma adecuada, es suficiente para que funcione. Pero hay gente que tiene en su interior, que tiene introyectado, de que para conseguir las cosas pues necesita decírselas muchas veces. Es más, necesitan esfuerzo y tiempo. Y eso es una creencia también. Podemos conseguir cambios a nivel personales, de comportamiento, y no tiene por qué ser con el tiempo y con esfuerzo. Hay por ahí estudios que hablan de que para que se establezca un hábito se necesita una repetición continua durante 21 días y entonces se establece ya ese hábito, ese automatismo. Yo he visto automatismos generados en un trance de 2 horas con una sola sesión. Y ahora viene la clave. La clave está en lo que tú crees. Y en eso tiene mucho que ver también tu consciente, que instala creencias. Bueno, yo creo que en algún vídeo he comentado algo de esto. Pero retomamos otra vez el camino, ¿no? Por dónde estamos, ¿no? Estamos en cómo nos hablamos, cómo nos motivamos. Y es fácil que te des cuenta que si te escuchas motivar a otros, hablarle a otros para que consigan hacer las cosas, descubrirás cómo te hablas a ti mismo por dentro. Recuerdo de nuevo que depende de cómo te hables, te estás menoscabando la valoración que tienes de ti mismo. Si yo me hablo mal y me insulto, es porque no valgo mucho. Si no, no me insultaría ni me hablaría mal. Hay una menosvalidación, hay una falta de quererme a mí mismo. Ojo, te puedes encontrar con gente que parezca que tenga mucho amor propio en unos ámbitos de la vida, pero en otros notes que ahí flaquean las fuerzas, que no se siente tan poderoso, tan fuerte, que no se quiere tanto. Sí, por ejemplo, yo puedo ser muy bueno en mi trabajo, pero luego emocionalmente hablando y relacionándome con chicas que me cueste mucho, por ejemplo.
¿vale? O al revés, me puedo relacionar muy bien con mujeres o en mis amistades, pero luego en el trabajo, por lo que sea, tengo un hándicap. Creo que no valgo, creo que no hago bien las cosas, creo que no soy inteligente. Esto puede ocurrir. Recuerda, ¿cuál es tu voz interior? ¿Qué características tiene? ¿Subes el volumen, interiormente hablando? ¿Necesitas chillarte para hacer las cosas? ¿O necesitas recogerte, estar tranquilo y meditar sobre algo y tomar una decisión en calma? ¿Cómo te hablas? Interesante. ¿Qué voz pongo? Papá, mamá. Más interesante. ¿Cómo le hablo a los demás? ¿Por qué? Para motivarles. Porque esa es la manera que tengo también de motivarme yo. Y así verás que muchas veces pides cambios. Por ejemplo, quieres dejar el tabaco, quieres levantarte pronto por las mañanas, quieres hacer un deporte y te cuesta seguir esa rutina, mantenerlo en el tiempo, te darás cuenta que esa voz interior es la que, si tú la colocas, la que te motiva de verdad, vas a hacer todo aquello que tú te propongas. Por cierto, para llegar a esos 21 días y crear un automatismo, necesitas que esa voz interior te motive lo suficiente 21 días. Así que fíjate tú si es interesante el tema de hoy e importante. Luego también pasaríamos a ver, hace poco vi un programa de una inteligencia artificial, que es un programa donde tú le escribes una frase y te genera unas imágenes generadas de forma creativa. O sea, que no las toma de internet, sino que aprendió qué es cada cosa y te genera una imagen. Y lo interesante es que el prompt, que es lo que tú escribes para que genere esa imagen, depende de lo que escribas, de la situación de las palabras, de la palabra que utilices, y si pones una coma, cambia todo. Y yo, en ese momento, me paré a pensar y dije, jolín, es un poquitín lo mismo que nos pasa a las personas, depende de cómo nos digan las cosas, de los espacios que digamos, que creemos, de la manera de decirnos las cosas, de si sube el tono de voz o no, el volumen o no. Incluso te diría, depende de la percepción que tenemos de la persona que tenemos delante y la emoción o la intención que tiene, consiguen que nosotros hagamos o no las cosas. En el fondo ese es nuestro prompt, ¿no? Cuida tu prompt, cuida tu manera de decirte las cosas, ¿ok? Bueno, espero que haya sido de tu agrado, te envío un enorme abrazo, te quiero un montón, sigue avanzando y evolucionando mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.